Buen día y buenas noches. Siempre digo buen día, pero digo buenas noches. Amén, gloria a Dios. Estoy agradecido de estar esta noche con ustedes. Gracias, Pastor Morrio. Tenemos Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1, donde no solamente, vamos a hacer referencia a Jeremías, sino vamos a hacer referencia también, un poquito vamos a mencionar otro siervo del Señor, pero la característica de Jeremías es lo que quiero destacar aquí. Tenemos Jeremías capítulo 1, bien, versículo 4, dice así la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Dios: no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Como dije, acá la respuesta del profeta Jeremías, cuando Dios lo llama, él le dice en el versículo 6: sí, Señor, acá estoy, qué bueno que me llamaste. Dice así: Señor, yo contaba que me llamabas, yo sabía, estoy preparado. Dice así. No, hay una excusa: no sé hablar porque soy niño. Ya estaba mintiendo, porque sabía hablar, porque dijo eso. Ya sabía hablar. También un otro gran siervo del Señor llamado Moisés, él cuando Dios lo llamó, y sabemos que lo llama de la zarza, creo que prediqué aquí un domingo anterior, Dios lo llama y le dice: quita el calzado de tus pies, lugar donde la tierra santa es. Y Dios le dice: bueno, yo te envío a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y Moisés también dice, no dice de nuevo que el profeta Jeremías, pero también la misma situación. Él dice: también dice, no sé hablar, soy tartamudo. Parece que todo el mundo cuando Cristo lo llama no sabe nada. No sé hablar, no, Señor, envía otro. Incluso dice Moisés, acá por lo menos el profeta dice: yo no sé hablar, pero Moisés dice: encima no sé hablar, envía otro. O sea, parece que te equivocaste conmigo, envía otro, ¿no? Y vemos que al final de cuentas los dos fueron llamados y los dos cumplieron el ministerio que Dios les había dado. También otro personaje que iba a ser un gran libertador, un gran hombre de Dios, siervo de Dios, que Dios iba a usar para libertar al pueblo de Israel de los madianitas, una nación opresora, que le venía a Israel, que le venía y le roba todo lo que habían sembrado. Esperaban el propósito que así hicieran todo el trabajo de sembrar, y cuando estaban por cosechar venían los madianitas y se llevaban todo. Qué tremendo, como que uno trabaja y otro se lleva, ¿no? Muy común en la actualidad eso. Y los madianitas diciendo: ¡ay Dios! Los israelitas: Dios, los madianitas, ¿qué pasa? Entonces Dios dijo: bueno, ten tu misericordia, y Dios levantó a un hombre para que lo liberase de los madianitas. Este hombre se llamaba Gedeón. Y Gedeón también, así como estos, estaba así como distraído, un día más como todos, y de pronto se le aparece Dios. Y Gedeón estaba guardando el trigo. Estaba escondido guardando el trigo, que no se lo roben ¿quién? Los madianitas. Y se le aparece el ángel de Dios, y Dios le dice: Gedeón, varón esforzado y ¿qué? Y valiente. Gedeón dijo: ese soy yo. ¿Quién es Gedeón? Yo soy esforzado y valiente. Dijo así Gedeón. No, dijo: la verdad que no sabía que yo era esforzado y valiente. Aparte, ¿para qué me estás llamando? ¿Qué es lo que querés? Y no se impresionó con el que le dijo. Entonces yo le dijo: bueno, vas a libertar. No, él le dijo también lo mismo: no, mandar otro. Yo soy de una familia menor de Israel, y yo no sirvo, y yo no puedo. Ninguno le dijo que sí, pero a fin de cuentas todos hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Porque Gedeón, al fin de cuentas, fue y dijo: mira, Gedeón,
igual y punto. Y varón esforzado y valiente. A todos Dios les dijo que tenía una tarea, y a Gedeón aparte le anticipó y le dijo, varón esforzado, cuando él no era ni esforzado ni valiente, pero él no se veía así, pero Dios lo vio así. Amén, y se lo declaró. Así que vemos aquí que Él nos conoce antes. Por eso, ahí en el versículo 5 dice, antes que te formase en el vientre, antes que te formase, ni siquiera eras bebé, ni siquiera estabas en el vientre de tu madre, porque dice que antes que te formase, ya te conocí. ¿Cómo es esto? Es un milagro, es la presencia, es la divinidad, precisamente. Antes que siquiera tus padres se conocieran, yo ya sabía de ti, quiso decir. Antes que ni siquiera tus padres hubiesen nacido, yo ya sabía de ti. Yo sabía lo que eras, yo sabía quién eras. Qué poderoso que es Dios, qué grande que es Dios. El Señor, cuando quiere comenzar una obra en nosotros, el Señor sabe quiénes somos y Él comienza la obra en mí. Y lo que quiero recalcar aquí y resaltar como primero es que cuando Dios quiere comenzar algo, cuando Él va a comenzar algo, Él es el que conoce toda mi vida. Él comienza la obra en mí. Amén. Yo no comienzo nada. ¿Quién es el que comienza? Dios. Incluso lo comienza antes de que incluso yo naciera. Antes de que, aunque yo hubiese nacido antes, digamos, de que yo hubiese pensado que Dios tenía un propósito en mí, antes que yo sospechara que Dios tenía una obra en mí, Dios ya sabía lo que iba a hacer en mí. El que comienza la obra en mi vida, el que Dios va a hacer en mi vida algo para Él, es Dios. Amén. Él es el que comienza la obra. Él es el que comienza su propósito en mí. Usted es salvo, usted es comprado con la sangre de Cristo, usted está en la iglesia y usted tiene un propósito de parte de Dios. Amén. Antes que nacieras, Dios ya sabía lo que iba a hacer con usted. Dios tiene un propósito para su vida y usted es importante para Dios. Usted va a ser de bendición para otras personas. Usted va a ser usado y es usado por Dios, porque antes que nacieras, antes de todo, el Señor ya sabía lo que iba a hacer en tu vida. Amén. Así que creer al Señor, que nada es casualidad, sino es una causalidad. Dios tiene una causa con tu vida. Él sabe lo que va a hacer. Él comenzó una buena obra. Hay un texto que dice: el que comenzó la buena obra, la terminará. Amén. Gloria a Dios. Él sabe lo que va a hacer contigo. Él ya te conocía. Ella sabía quién eras. Antes que tus padres hubiesen nacido, Él ya sabía qué ibas a hacer. Amén. Así que Él no va a retroceder. Porque como Moisés le dijo, pero no sé, yo no sé a quién vas a mandar, el día a otro. Y dijo Dios, la verdad que tenés razón, vos no querés. No, dijo Moisés, yo no hago, entonces voy a elegir a otro. No, porque ya estaba anticipado antes de la creación. Antes de todo, Dios ya sabía lo que iba a hacer con Moisés. Dios ya sabía lo que iba a hacer con Jeremías. Y Dios ya sabía lo que iba a hacer con Gedeón y con usted y conmigo. Amén. Así que no hay, digo, Señor, yo no sé hacer esto. Llegaste tarde porque el Señor ya se anticipó. Él ya sabía lo que iba a hacer con vos, contigo. Amén. Así que gloria a Dios. Y todo lo que hagas está en la mano de Dios. Todo lo que emprendas está en la mano de Dios. Pero no es que lo estás haciendo en este momento, sino antes que nacieras, ya Dios te había puesto eso en tu corazón para que lo hagas. Ya Dios te había puesto carga en tu corazón. Ya Dios sabía lo que había en tu corazón y había propósito de Dios en tu corazón. Y Él sabía lo que había en tu corazón y dijo, lo vas a hacer porque yo puse precisamente ese propósito. Yo puse esa obra, esa inquietud, pero por sobre todas las cosas, esa carga para que me sirvas. Amén. Gloria a Dios. También lo que vemos aquí es que Él provee.
Él provee todo lo necesario, porque dijo Jeremías, no sé hablar, soy niño. Y entonces dijo Dios, no seas, soy niño, porque a todo lo que te digas tú, ahí el Señor le provee. ¿Y qué ves, Jeremías? Y veo un almendro, y bueno, ¿viste que podés? Y Dios ya le dio el don de ¿qué? De profecía. Y a Moisés también le dijo lo mismo. Moisés, ¿acaso yo no sé que vos no sos tartamudo? Yo no te voy a proveer para quien pueda hablar por vos. Gedeón, vos sos esforzado y valiente. Cuando Dios llama, Dios provee todo lo necesario para que hagas la obra. El propósito de Dios en tu vida, Él te provee, no solamente para que hagas su voluntad, sino Él te provee para que seas de bendición en la familia en que tú estás. Él te va a usar en la familia en que tú estás. Él te va a usar en el barrio. Él te va a usar en el ambiente en que te estás moviendo, porque Él te capacita. No puedes decir, Señor, yo no sé. Bueno, precisamente eso es lo que Dios quiere. Porque dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que Cristo me va a proveer. Sé que Cristo me va a dar capacidad para hablar. Sé que Cristo me va a dar capacidad para dar testimonio. Sé que Cristo me va a dar capacidad para servirle. Sé que Cristo me va a dar capacidad para que yo haga con lo que Él quiere de mí. Amén. Si Él me llama, Él se hace cargo de proveer todo lo necesario. Amén. Gloria a Dios. Así que Jeremías dijo, no sé hablar. Ay, dijo Dios, la verdad que no sabía esta excusa. Sí, ya lo sabía, pero Dios le proveyó el don de profecía. Y ahí nomás dijo, ¿qué ves, Jeremías? Ve un almendro. Y dijo, bueno, ya estás comenzando, así que ya te di la provisión. ¿Viste que podés hacerlo? Y esto se necesita también para que nosotros podamos entender de que si Dios nos llama, Dios ha provisto, por eso tenemos que hacerlo por fe. Amén. Si Dios nos ha dado el talento para cantar, cantemos. Si Dios nos ha dado el talento para servir, hay que servir. Si Dios nos ha dado el talento para lo que sea, o el don o el ministerio, hay que comenzar a hacerlo. Y esto es por fe. ¿Por qué? Porque no es conforme a lo que yo sé, sino conforme a lo que Dios hace en mi vida. Amén. Y eso es paso de fe. Yo voy caminando por fe. Y en la medida que voy caminando por fe, yo voy a saber que puedo caminar sobre las aguas. Porque cuando Cristo le dijo a Pedro, Pedro, vení, y Pedro dijo, la verdad, yo no sé si caminar sobre las aguas o no, voy a estudiarlo primero, voy a pensarlo. Dijo, sí, Pedro. Cuando Cristo le dijo, vení, y Pedro salió de la barca, y el agua era como este piso, bien firme, y comenzó a caminar. Pero Pedro no iba a saber hasta que salía de la barca. Cuando el Señor te llama, Dios provee. Y el Señor te dice, sí que podés, porque mi capacidad está en tu vida y en tu corazón. ¿Y cómo no voy a saber, Señor? Bueno, empezá a caminar, empezá a probar, empezá a hacerlo, y vas a ver que yo te voy a proveer. Amén. Gloria a Dios. Y vas a caminar sobre las aguas, vas a hacer que Dios obre en tu vida, y lo poco que tengas, ponerlo la mano al Señor, y el Señor va a multiplicar incluso los panes y los peces. Señor, no tengo poco, ponerlo en mis manos, que yo voy a empezar a multiplicar. Esos 2 panes y 5 peces van a dar de comer a la multitud. ¿Qué es esto? Señor, yo no tengo mucho, pero lo que tengo lo pongo en tus manos. Y entonces Él hace que mi capacidad se multiplique y yo pueda ser de bendición para muchos. Amén. Pero tengo que ponerlo en la mano de Dios. Por eso acá dice el Señor, no digas soy niño, porque yo ya te he provisto el don de profecía. Gloria a Dios. Y así a cada uno de nosotros, Dios te ha provisto. Amén. Algo para que te sirvas. Él va a decir, yo te llamé y quiero que me sirvas. Bueno, ¿en qué? No sé, en lo que sea. Y quiero que voy a hacer lo que quieras. ¿Así dice el Señor? No, ella sabe, Y me dice, y Señor, ¿y ahora qué hago? Bueno, arreglátela. El Señor no dice nunca eso. Cuando el Señor me llama, es porque ya sabe el propósito antes que naciera. Y cuando Dios me llama, Él me va a proveer todo lo necesario para que cumpla su propósito. Amén. Gloria a Dios.
Lo tercero que quiero destacar aquí es que Dios, Él es el que guía. Él es el que me va a guiar. Me va a dar las instrucciones, porque Él me dice: a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Él me va a dar instrucciones. Él me va a decir exactamente qué es lo que tengo que hacer. Él me va a decir exactamente qué decisión tengo que tomar. Él me va a decir lo que tengo que hacer y dónde tengo que caminar. Amén. Acá le dijo el profeta: a todo lo que te envíe yo irás tú, y irás todo lo que yo te mande. Acá me está hablando que Él me va a guiar. Mire, si alguien dice: bueno, me voy a embarcar, y paga su boleto al capitán, y el capitán le dice: qué bueno que pagaste el boleto. Y entonces el que pagó el boleto dice: bueno, vamos a salir. Pero el capitán dice: mirá, yo sé que pagaste un destino, pero yo no me guío por los destinos que uno paga. Yo voy a donde manda el barco, y a donde para el barco, ahí voy a ir. O sea, que agarro y me voy a donde el barco va, y donde el barco se detiene, ahí donde choca con la playa, ahí me quedo. O el primer puerto, ahí yo me quedo. ¿Qué confianza le va a tener al capitán ese? Que se sube un avión, ¿no? Le dice, usted le dice, usted sube al avión y dice: este avión va a donde se termina el combustible. Bienito, ¿no? Este avión va sin destino fijo. A donde quiera el capitán, a donde está el aeropuerto más cercano, allí. O donde el capitán decide cuando esté en el vuelo, allí aterriza. ¿Usted va a tomar un vuelo así? ¿Va a tomar? ¿No? Usted va a un lugar seguro. Si va a un barco, va a un puerto. Si va a un avión, va a un aeropuerto. Fácil. Si va a un colectivo, quiere llegar ¿a dónde? A destino. Mire, si el Señor lo llama y le dice: bueno, yo quiero que me sirvas y que todo esto. Bueno, Señor, dame las instrucciones. Y el Señor te dice: no sé, a donde vos quieras. Así como quieras. Guíate vos solo. ¿Dios puede guiar así a un hijo suyo? Mire, si Dios le decía a la iglesia: bueno, ustedes hagan como quieran. No, Cristo le dijo: mi espíritu, quédense en Jerusalén y mi espíritu le va a guiar. Mi espíritu va a estar con ustedes. El Espíritu Santo instruía a la iglesia. El Espíritu Santo guiaba a la iglesia por donde tenía que predicar, qué tenía que hacer. El Espíritu Santo dice: conviene que yo me vaya, va a venir el Espíritu Santo, el cual os enseñará y guiará todo lo que yo quiero. Cuando el Señor le llama, le va a dar instrucciones exactas de lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Él no lo va a dejar sin destino, sin rumbo. Él le va a decir exactamente qué es lo que tiene que hacer. Es más, cuando usted fue salvo, el Señor le dijo qué es lo que Él quería de su vida, y cada día le da instrucciones. Y usted cada día le dice: Señor, que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Guíame, Jesús. Amén. Hay un propósito y hay una guía de parte de Dios. También no depende de mi capacidad. Porque ¿qué le dijo el profeta? Soy niño. ¿Él era un niño? Es una pregunta. ¿Él era niño? ¿Era un niño o no? Según la costumbre judía, un hombre podía recién entrar en el ministerio o a cargos, así si se puede decir, de ministerio o del ejército o de profeta o de sacerdote recién después de los 21 años. Como ahora, ¿no? La mayoría de edad. Después de los 21 años, un judío era declarado hombre y podía entrar a ser sacerdote, si era levita, o si Dios lo llamaba a profeta, o al ejército, o era hombre a los 21 años. Parece que Jeremías tendría 19, 20 años, no era un niño. Pero la excusa era: no tengo la edad como para profetizar. Y acá Dios le dice: no depende de tu edad, no depende de tu capacidad, no depende de lo
hacer vos, Jeremías? Depende de qué, de mí. Amén. Él llama, Él se hace responsable. Él te da la bendición para que la uses para bendecir a otros. Él te da la capacidad para que puedas servir a otros. Él depende de Él para bendecirte. Amén. Por eso, ahí otra vez volvemos, que Él no depende de mí, Él depende de Él, nada más que de Él. Amén. Y si Él depende de Él, Él se hace cargo. Yo te envío y yo te capacito. No depende de mi capacidad, depende de lo que Dios me da. Amén. Él me va a capacitar. Él me va a dar la fuerza suficiente. Él dice, los jóvenes se cansan y flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. David, cuando se enfrentó al gigante Goliat, no dijo, yo voy en nombre de David. Dijo así, yo te voy a vencer en nombre de David. No, yo voy aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el cual me ha hablado y me ha dicho que te voy a vencer y te voy a matar y Dios va a dar una gran victoria. Jamás él dijo, yo soy David y te voy a matar y te voy a pelear. No, nunca dijo así, sino que siempre dijo, mi capacidad está en ¿quién? En Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre los hijos de Dios reconocieron que su capacidad estaba en ¿quién? En Dios. Es cuando un hombre o una mujer tiene en su corazón esta actitud diciendo, Dios, yo no puedo hacer nada sin ti, es donde Dios va a llenar. Porque Dios no va a llenar un vaso que está lleno de cosas de uno. Dios va a llenar un vaso que está ¿qué? Vacío. Señor, yo no puedo hacer nada. Y entonces Dios lo va a llenar. Amén. Y ahí Dios me va a usar. Mi capacidad depende de Dios. No diga soy niño, porque yo te capacité. Amén. No diga no puedo, porque yo te capacité. Gloria a Dios. No diga Señor Jesús, no sé si lo voy a poder, porque yo, dice Dios, te capacité. Amén. Para 8. Ahí nomás le dijo, mira que dijo. Versículo 9, como para, porque Jeremías parece que quería seguir hablando, y dice el versículo 9, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, ahora he puesto mis palabras ¿qué? En tu boca. Ahí está mi capacitación. No sé, bueno, yo te pongo ¿qué? Mis palabras en tu boca. Pero interesante, primeramente tapó la boca de Jeremías para que no hablara más, calladito, y ahora te capacito. Aleluya, gloria a Dios. El que le está hablando cuando pasaba a dar lección en la primaria y secundaria dice, Roa, prepárese para dar la lección de la cebra no sé de qué. Entonces yo me preparé toda la semana, ¿no? Y pasaba con la lección así, como cualquier, o no, usted lo pasó. Y me paraba enfrente de la clase y estaba así. Y Roa, no decía ya. Y me había preparado, Apenas podía balbucear las palabras y zafaba como al último decía algo y parece que me estaba por desmayar, cante que me desmaye en terminar, me sentaba todo transpirado ahí tembloroso y me sacaba penitas una nota como para probar de misericordia de la profesora maestra. Cuando yo había estudiado mucho, ¿saben que tenía ataque de pánico o de mucha timidez? Eran dos cosas, la timidez y pánico, ¿no? Dice que ataque de pánico, pero yo tenía un miedo tremendo. Y cuando Dios, ¿sabe qué? Cuando Dios me llamó a los 16, 17 años para que le sirva y todo esto de predicador y todo, yo le dije como estos hombres de Dios, le dije, te equivocaste Dios conmigo, porque yo soy tímido, re tímido, no puedo hablar ni dos palabras en el púlpito. Señor, te equivocaste, llama a otro, capaz que era otro, y te equivocaste. Y yo dijo, no me equivoqué, vas a ser vos. Entonces dije, es un diálogo con Dios, real fue esto. Entonces dije, bueno Dios, te vas a hacer cargo. Y él dijo, claro, ¿acaso te haces cargo? Si yo te llamo, yo me hago cargo. Amén. De todo lo que te falta, yo me voy a hacer cargo, porque yo soy el responsable de tu llamado. Amén.
Y ahí comencé a hablar. Y un milagro, ¿no? Ahí comencé a hablar. De pronto comencé a hablar. Yo me estaba enojado porque estaba hablando. ¿Por qué tengo que hablar en púlpito así también? No puede ser. Y yo decía, y no me agarra nada. Ahora, a veces estoy dando clases y se me va el tiempo y sigo hablando. Y el profesor la terminó la hora. Ya se me va la mano. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Ahí puede comprender que cuando Dios llama, Él se hace cargo de tu llamado. Amén. Y Él te va a proveer lo que necesitas. Él va a decir, si yo te llamé, tranquilo, yo sé lo que te voy a dar. Amén. Ya lo tengo anticipado. Gloria a Dios. Y penúltimo, Él me hace partícipe, qué lindo, de su reino. Porque el Señor le dice a Jeremías, tenemos un gran trabajo para hacer juntos. Yo tengo un mensaje, pero no lo voy a dar yo, lo vas a dar vos. Él me hace partícipe de su obra, partícipe de su reino. Él trabaja conmigo. Qué bueno, qué confianza Dios me tiene. Qué confianza Dios nos tiene para que podamos servir a nuestros semejantes, para que podamos ser sal y luz de esta tierra. Él nos hace partícipe de su reino para que le predique a otros, para que sea luz, para que sea de testimonio, para que le sirva a la iglesia, para hacer lo que Dios quiera en mi vida, para que el reino de Dios se extienda y aportar mi grano de arena. Él me hace partícipe ¿de qué? De su reino. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Porque tú me consideras importante. Tú me consideras que tengo valor. Y qué bueno es eso, que alguien nos considere que tengamos valor para Él. Amén. Jeremías ese día amaneció como cualquier otro. Ni sospechaba lo que le pasaba o lo que le iba a pasar. Pero de pronto alguien le dijo, Jeremías, yo te considero que tenés mucho valor. Y eso es importante. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿eh? ¿Y para qué? Nada menos que para traer palabra de Dios al pueblo de Israel. No solamente Jeremías, sino Moisés. Moisés, tenés mucho valor para mí. Tanto valor que te voy a enviar para que libertes a mi pueblo. Gedeón, tenés tanto valor que te voy a mandar para que libres a mi pueblo de los madianitas. Y así todos los hombres de Dios tuvieron mucho valor. Hasta Pedro cuando Cristo lo llamó, Pedro se postró a los pies de Cristo y dijo, Señor, apártate de mí, soy hombre que pecador, yo no sirvo. Y Cristo dijo, no, tened confianza, de verdad serás que pescador de hombres. Aleluya. Yo te llamé. Gloria a Dios. Te tengo confianza. Son muy importantes para mí. Ustedes muy importantes para Dios. Amén. Usted tiene mucho valor para Dios. Usted es una persona de mucho valor para Dios. Por lo tanto, usted es la persona indicada para que en cierto momento, en ciertas circunstancias, Dios lo use. Amén. Para llevar la palabra de Dios a alguien, para hacer sal, luz, y donde está, usted es de mucho valor para Dios. Gloria a Dios. Y ahora sí, último, lo quiero ver con Zacarías 4:1-6. Zacarías 4:6 dice, es otro profeta, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho el Señor. Lo que está diciendo Dios al profeta Zacarías y a todos, Él no va a usar mi fuerza, no va a usar mi capacidad. Él no quiere nada de lo que tengo porque, o sea, Él lo va a usar, pero Él no va a usar nada de lo que tengo porque yo no puedo hacer nada. Y ahí está lo que dijo también el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive. Entonces, Él no va a usar mi fuerza. Daniel Roa, acá está. David, el que fue ungido por Samuel va a enfrentar a Goliat, acá está. No, Él no va a usar mi fuerza. Pablo, cuando fue llamado, Él no usó a Pablo, el apóstol, antes era apóstol, fariseo, doctor en la ley, una persona importante. Dios me llama por eso. Dijo Pablo, no te llamo por eso.
Dios no usa mi capacidad. Dios no depende de mi ejército, de mi vida, no depende de lo que yo pueda hacer, sino de lo que yo pueda entregarle a Él y Él pueda hacer en mí. Amén. Él hace eso. Por eso el Señor, alguien leyó acá un texto que dice: estamos atribulados pero no destruidos, angustiados pero no desamparados. Estamos en el Señor. Estamos como, pero no somos. Amén. Gloria a Dios. Por eso Cristo en mí, dice el apóstol, esperanza de gloria. Cristo en mí. Y todo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Por eso el profeta Jeremías pudo comprender que cuando Dios dijo: Jeremías, no te preocupes, y aquí pongo mis palabras en tu boca. No es Jeremías, sino yo a través de Jeremías que voy a actuar. Amén. Yo a través de tu vida que voy a actuar. Yo a través de Moisés que voy a actuar. Yo a través de Gedeón que voy a actuar. ¿Qué voy a hacer? Por eso nada más somos instrumentos en la mano de ¿quién? En la mano de Dios. Pero el instrumento debe de ser dócil, ¿no? Y debe dejarse moldear, ¿verdad? Y ahí el profeta Jeremías nos enseña acerca del alfarero. El alfarero a la arcilla le da la forma que la arcilla quiere. La arcilla realmente no tiene pensamiento ni nada, ¿no? Pero la arcilla es dócil. La arcilla se sujeta a la mano del alfarero. Si estamos en la mano del alfarero y si Dios nos llamó, entonces tenemos que estar sujetos a lo que Él quiere. Dóciles. Señor, he aquí. Sé que yo no puedo hacer nada, pero tú en mí lo vas a hacer. Amén. Tú me tienes confianza, Jesús. Entonces, úsame, Jesús. Y hay una canción que dice: haz de mí lo que quieras, haz como el alfarero, dame la forma que tú quieras, pero que sea tu santa voluntad. Gloria a Dios. Solamente el Señor necesita algo así de mí. ¿Saben qué necesita? Disposición. Señor, acá estoy. Ya conociendo lo que dijo Moisés, y al final perdió Moisés porque fue igual: Señor, no voy a estar discutiendo contigo, he aquí, heme a mí. No voy a discutir como Gedeón, y decir: Señor, te equivocaste, ni como Señor, eso ya lo sé. Señor, cuenta conmigo. Pero también, Señor Jesús, yo quiero ser como el barro en tus manos. Quiero obedecerte. Quiero hacer lo que tú quieres en mi vida. Amén. Y cuando lo ponemos en la mano del Señor, Dios te va a proveer, Dios te va a capacitar, Dios te va a usar, y Dios a través de ti va a bendecir a otros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. Amén.